Amigos oyentes, tengan muy buenos días. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla hoy ante los micrófonos, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estamos conectados con la Biblioteca del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 24 de marzo, en que se recuerda también la memoria litúrgica de Santa Catalina de Suecia, Virgen, hija de Santa Brígida. Dentro de unos instantes escucharemos al Papa, quien ofrecerá su catequesis sobre el tema de la oración en comunión con María, y que tiene lugar en la víspera de la solemnidad de la Anunciación. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo De los gli Hechos de los apostoli Apóstoles. ritornarono a Gerusalemme. Luego volvieron a Jerusalén, desde el Monte de los Olivos, que está tan cerca de Jerusalén como se permite en el día de reposo. Cuando llegaron a la ciudad, salieron al aposento alto donde solían reunirse. Estaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración de común acuerdo, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Acabamos de escuchar la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que en esta ocasión, como hemos dicho, corresponde a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Sigue ahora, como escuchan, el francés, y esta lectura será proclamada en 8 idiomas a fin de llegar a la mayor cantidad posible de personas. Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Sigue ahora la lectura en lengua inglesa. A reading from the Acts of the Apostles. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. And when they had entered, they went up to the upper room where they were staying. Para quienes se hayan conectado ahora, les recordamos que estamos escuchando la lectura bíblica introductoria a esta catequesis del Papa Francisco, que corresponde a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y el Papa Francisco ofrecerá hoy una catequesis sobre la oración y María. Es el turno ahora de la lengua alemana. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Apostel kehrten von dem Berg, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes.
Escucharemos ahora esta misma lectura de los Hechos de los Apóstoles en nuestro idioma. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo y Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. En lengua portuguesa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Os apóstolos desceram do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos unidos, pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. A continuación seguirá este pasaje en lengua árabe y luego en polaco. قراءة من أعمال الرسل. فرجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يقال له جبل الزيتون، وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت منها. ولما وصلوا إليها صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها، وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيلبس وتوما وبرتولوماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور فيهوذا بن يعقوب. وكانوا يواظبون جميعا على الصلاة بقلب واحد مع بعض النسوة ومريم أم يسوع ومع إخوته. كلام الرب. Z Dziejów Apostolskich. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, matką Jezusa i braćmi Jego. Oto Słowo Boże. Y ahora nos disponemos a escuchar la catequesis de esta audiencia general del Papa Francisco desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi la catechesi è dedicata alla preghiera in Hoy la comunione con catequesis Maria. está dedicada a la oración en Ricorre comunión proprio con alla María vigilia della y solennità tiene della lugar Annunciazione. precisamente en la vigilia de la solemnidad de la Anunciación. Sappiamo che la via maestra della Sabemos que el preghiera camino cristiana principal de la oración è cristiana l'umanità di Gesù. es la humanidad de Jesús. Infatti, De la hecho, confidenza tipica la dell'orazione confianza cristiana típica de la oración cristiana sarebbe priva di significato se il verbo no tendría fosse significado si el verbo no se hubiera encarnado, donándoci en el relazione Espíritu filiale su con il relación Padre. filial con el Padre. Abbiamo sentito nella Hemos scrittura escuchado en la Escritura
quel raduno dei discepoli, esa reunión le de los pie donne, discípulos, de las mujeres María. piadosas y de María, pregando rezando, dopo l'ascensione di Gesù. después de la ascensión de Jesús. La prima comunità cristiana La primera comunidad cristiana que esperaba il dono di el Gesù, don de Jesús, la promessa. la di promesa de Jesús. Gesù. Cristo è il mediatore. Cristo es el Cristo mediador. è il ponte Cristo che es el attraversiamo puente que per atravesamos rivolgersi al Padre. para dirigirnos al Padre, È l'unico redentore. el único redentor. Non ci sono corredentori. No con hay Cristo. corredentores, el único es È il Cristo, mediatore el mediador per eccellenza. por è il excelencia. mediatore. Ogni preghiera Cada che oración leviamo a que Dio elevamos a è Dios per Cristo, es por Cristo, con Cristo e in Cristo, y en Cristo, e si realizza y se grazie realiza alla sua gracias intercessione. a su intercesión. Lo Spirito Santo El Espíritu Santo estende extiende la di mediación de ad ogni Cristo tempo a todo ed ogni tiempo luogo. y todo lugar. E non c'è altro nome No nel hay quale otro possiamo nombre essere en el que salvati. podamos ser salvados. Gesù Cristo, Jesucristo, l'unico mediatore el único tra mediador Dio e gli uomini. entre Dios y los hombres. Dall'unica mediazione di Cristo De la única mediación de prendono Cristo senso e toman valore sentido y gli valor altri riferimenti las otras che il referencias cristiano que trova per la sua el preghiera e cristiano la sua encuentra devozione. para su oración y su Primo devoción. tra tutti quello alla En Vergine primer Maria, lugar, a la Virgen María, la madre di la Gesù. Madre de Jesús. Ella occupa nella vita Ella e ocupa en quindi la vida y anche por nella tanto preghiera del cristiano también en la oración del un posto cristiano privilegiato, un lugar privilegiado perché è la madre di porque es Gesù. la Madre de Jesús. Le chiese di Oriente Las iglesias hanno de spesso Oriente raffigurata la han representado a come menudo l'Odigitria, como la odigitria, colei aquella indica que la via. indica el camino, cioè es decir, il figlio di Gesù Cristo. el Hijo Mi viene in Jesucristo. mente Me viene a la memoria bello il dipinto antico aquel hermosa dell'Odigitria, pintura antigua de la la cattedrale dei Bari, odigitria en la catedral de Bari, semplice, sencillo. la Madonna che mostra Gesù La Virgen nudo. que muestra a Jesús desnudo. Poi gli hanno messo le camicie per Después le han coprire quella puesto nudità, las ma la camisas verità è para che cubrir Gesù nudo, esa lui desnudez, stesso, pero uomo, Jesús, la verdad es que está desnudo, da Maria è il nacido mediatore, de María, es el e lei mediador. Y ella segnala señala il mediatore. al mediador. Lei è la Odigitria. Ella es la odigitria. Nell'iconografia En la cristiana iconografía la sua cristiana, presenza è su ovunque, a presencia volte está anche en todas in grande partes risalto, y a veces con gran ma protagonismo, sempre in pero relazione siempre al en figlio relación al e in Hijo funzione di lui. y en función de Él. Le sue mani, i Sus suoi manos, occhi, il sus suo ojos, atteggiamento su actitud sono un catechismo son un vivente catecismo e sempre viviente segnalano y il siempre cardine, señalan el sempre fundamento, segnalano il centro, siempre Gesù. señalan el centro, Jesús. Maria María è totalmente rivolta a Está lui, totalmente dirigida a a tal Él, punto hasta el punto de che que possiamo dire che è più podemos decir discepola di madre. que es más discípula que madre. Quella segnalazione alle nozze di Cana, lui Aquella señalación en las bodas de quello che Caná, lui vi dirà, Él, hagan aquello sempre que Él les diga. segnala Cristo, Siempre señala a è la Cristo. prima discepola. Es la primera discípula. Questo è il ruolo che Maria ha Este es occupato el per tutta la papel que sua María vita ha terrena e ocupado che durante conserva toda per su vida sempre. terrena y conserva Essere para siempre, l'umile ser ancella del humilde Signore, sierva del Señor. niente di più. Nada más que esto. A un certo punto nei Vangeli A un cierto ella punto sembra en los quasi evangelios scomparire, ella parece casi ma ritorna desaparecer, nei momenti pero vuelve en los cruciali, momentos come a cruciales, Cana, como en quando il Caná, figlio, grazie al suo cuando el intervento Hijo, gracias a su doloroso, intervención fece il atenta, primo segno, realizó la primera poi sul señal Golgota, y después en el Gólgota, ai piedi a della los croce. pies de la cruz. Gesù Jesús ha stesso la maternità di extendió Maria la a tutta la maternidad de Chiesa, María a toda la quando iglesia le ha affidato il discepolo amato, cuando se la poco encomendó prima di morire al in croce. discípulo amado poco antes Da de quel morir en la momento cruz. Desde noi aquel siamo momento collocati tutti
Todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como se ve en ciertos frescos y cuadros medievales. También la primera antífona, latín, la Virgen que cubre como madre, a la cual Jesús nos ha encomendado a todos como madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. Es verdad que la piedad cristiana siempre le da títulos hermosos dirigidos a la madre. Cuántas cosas hermosas le dice un hijo a la madre, cuántas. Pero estemos atentos. Las palabras lindas que la Iglesia a los santos le dicen a María no quitan nada de la unicidad redentora de Cristo. Es el único redentor. Son expresiones de amor, como un hijo a la madre, algunas veces exageradas estas expresiones. El amor siempre nos hace hacer cosas exageradas. Y así empezamos a rezarle con algunas expresiones dirigidas a ella presentes en los evangelios. Llena de gracia, bendita entre las mujeres. En la oración del Ave María, pronto llegará el título Theotokos, Madre de Dios, ratificado por el Concilio de Éfeso, y análogamente, como sucede en el Padre Nuestro, después de la alabanza añadimos la súplica, pedimos a la Madre que ruegue por nosotros pecadores para que interceda con su ternura, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora en las situaciones concretas de la vida y en el momento final, para que nos acompañe como madre, como primera discípula, en el paso a la vida eterna. María está siempre presente en la cabecera de sus hijos que dejan este mundo. Si alguno se encuentra solo y abandonado, ella es madre y está cerca, como estaba junto a su hijo cuando todos lo habían abandonado. María ha estado presente en los días de pandemia, cerca de las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María está siempre allí junto a nosotros, con su ternura materna. Las oraciones dirigidas a ella no son vanas. Mujer del sí, que ha acogido con prontitud la invitación del ángel, responde también a nuestras súplicas, escucha nuestras voces, también las que permanecen cerradas en el corazón, que no tienen la fuerza de salir, pero que Dios conoce mejor que nosotros mismos. Escucha como madre. Como y más que toda buena madre, María nos defiende en los peligros, se preocupa por nosotros, también cuando nosotros estamos atrapados también cuando estamos atrapados por nuestras cosas y perdemos el sentido del camino. Y ponemos en peligro no solo nuestra salud, sino nuestra salvación. María está allí rezando por nosotros, rezando por quien no reza, rezando con nosotros. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre. Acabamos de escuchar la catequesis del Papa centrada en el tema de la oración en comunión con María y que tiene lugar en la víspera de la solemnidad de la Anunciación. Ahora es el turno de los lectores de un resumen de esta catequesis en las diferentes lenguas. En este caso, en lengua francesa. À la fin de l'audience,
nous réciterons le Notre Père en donde latin. el lector explica que al Puis le final Saint-Père de la audiencia donnera la bénédiction el apostolique. Papa impartirá su Il bendición la passe apostólica spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades, por las, et aux personnes por las qui sont personas dans ancianas, l'épreuve. por los jóvenes. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le pape François. Aujourd'hui, la catéchèse est consacrée à la prière en communion avec Marie et intervient à la veille de la solennité de Y l'Annonciation. resume en francés que en esta La principale catequesis el voie de la Papa prière chrétienne est reflexiona hoy l'humanité de sobre la oración Jésus. con María en vísperas de la Christ est le fiesta de la médiateur, Anunciación. Le pont que nous Y traversons esto pour nous ya nos adresser au indica que la Père. vía maestra de la oración cristiana es Prière la que nous humanidad de célébrons à Dieu Jesús. est par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, et se réalise par son intercession. La Vierge Marie occupe dans la vie et dans la prière du chrétien une place privilégiée parce qu'elle est la mère de Jésus. Ses mains, ses yeux et son attitude sont un catéchisme vivant et indiquent la pierre angulaire, le centre, Jésus. Elle est l'humble servante du Seigneur. En efecto, Cristo es el mediador, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre, y cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, dijo el Papa, y se realiza gracias a su intercesión. Además, recordó que el Espíritu Santo extiende la mediación de Cristo a todo tiempo y a todo lugar, y que no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. Marie est toujours là avec sa tendresse maternelle. Femme du oui, Marie est là. Elle prie pour nous. Elle prie pour María ceux está qui ne siempre prient allí, pas. reza por nosotros, Elle est notre mère. es nuestra Madre. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Me alegro, dice el Papa, de saludar a las personas de lengua francesa. Preghiamo con fede. En la solemnidad de la Anunciación, recemos con fe para que en medio de nuestras angustias y dificultades, en este momento de crisis, no nos sintamos abandonados, sino sostenidos, consolados y acompañados por María, nuestra Madre. A tutti la mia A benedizione. todos mi bendición. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire. Naturalmente ahora Je suis heureux el de saluer les lector personnes traduce de en langue francés française. este saludo del Papa. En la veille Tras de la haber solennité de leído l'Annonciation, en prions este avec idioma el afin resumen qu'au de la milieu de nos catequesis angoisses et de nos difficultés ofrecida en ce moment de previamente en crise, italiano por el Papa nous ne nous Francisco sentions pas abandonnés, sobre mais el tema de soutenus, la oración en comunión con réconfortés et María. accompagnés par Marie, notre mère. À tous, ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments El of lector en respect and inglés esteem, explica al Papa and to que assure you of their prayers los for your fieles ministry de as este the idioma successor of están Peter. conectados para escuchar su catequesis y recibir su At the end bendición, of the audience, we will recite together the Our y Father ofrece in un Latin. resumen de este The tema, Holy Father will then impart his la apostolic oración blessing, en comunión which he con willingly María. extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the place of the Blessed Virgin Mary in the life of prayer. All Christian prayer is modeled on Jesus' own prayer. As the incarnate Son, he not only teaches us to pray, but as the mediator between God and man, he constantly intercedes for us before the Father. Mary, as the mother of Jesus, has a special role in the life of all Christ's disciples.
Recordamos que en esta catequesis el Papa dijo que nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu, y que cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Y también explicó que si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario es porque nos indica el camino hacia sus hijos, hacia su Hijo. De hecho, las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorarlo en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos y cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. Surely she has been present to so many of our brothers and sisters who at this time of pandemic have died far from the comforting presence of their loved ones. As we prepare to celebrate the Annunciation of the Lord, may we rejoice that Mary, who said yes to the message of the angel, is ever ready to say yes to us. Y ahora escucharemos el saludo del Papa Francisco a los fieles de lengua inglesa, que lo hará en italiano, a lo que seguirá la traducción. Saludo cordialmente ai fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Deseo a todos que el camino de la Cuaresma nos lleve a la alegría de la Pascua con corazones purificados y renovados por la gracia del Espíritu Santo. Invoco sobre ustedes y sus familias la alegría y la paz de Cristo. Que Dios los bendiga. Y ahora el lector, como hemos dicho, traduce el saludo del Papa Francisco en lengua inglesa. With hearts purified and renewed by the grace of the Holy Spirit. Upon you and your families, I invoke the En joy esta and ocasión el peace of our Papa Lord Jesus recordó el Christ. camino de Cuaresma que la God Iglesia bless you. está viviendo y que conduce a la alegría de la Pascua. Sigue ahora el lector en lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet Al igual que teilnehmen, en los bekunden otros Ihnen in idiomas, Nachfolge des Heiligen Petrus explica el aufrichtige Papa que los Verbundenheit, fieles, en este caso de lengua Dankbarkeit und alemana, Verehrung. están conectados para Sie escuchar versichern esta Sie des besonderen catequesis Gebetsgedenkens für y Ihren que rezan por apostolischen Dienst sus intenciones als de Hirte der pastor de la universalen Iglesia Kirche. Universal. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer El Sprache. lector ofrece ahora a los fieles que están conectados el resumen de esta catequesis en alemán. Besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus, der einzige Mittler, ist der Weg unseres Gebetes. All unser Beten zu Gott vollzieht sich durch ihn, mit ihm und in ihm. Er tritt beim Vater für uns ein und seine Fürsprache erstreckt sich im Heiligen Geist El auf Papa alle en Zeiten su und catequesis en Orte. italiano hizo Als Mutter hincapié Jesu und unsere en que Mutter Cristo es el mediador, el nimmt Maria auf puente que diesem Weg atravesamos des para Gebets dirigirnos al einen Padre, besonderen Platz ein. y dijo que cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, y se realiza gracias a su intercesión. Además, dijo que el Espíritu Santo extiende la mediación de Cristo a todo tiempo y lugar y que no hay otro nombre en el que podamos ser salvados. De la única mediación de Cristo, dijo el Papa, toman sentido y valor las otras referencias que el cristianismo encuentra para su oración y devoción. Y precisamente, y en primer lugar, está la Virgen María. No solo nuestra madre, sino el Papa dijo que se trata de la primera discípula de Cristo, de su Hijo, Hijo que la dio a la humanidad como Madre nuestra. Und am Ende unseres Weges ist uns Maria in ihrer mütterlichen Liebe nahe. Das Gebet zu ihr ist nicht vergebens. Durch ihr Ja zu Gottes Heilsplan antwortet sie auch auf unser Flehen und kümmert sich um uns. Así es como María, dijo el Papa, ha estado presente en los días de la pandemia, cerca de las personas que lamentablemente han concluido su camino terreno en una condición de aislamiento. Ahora el Papa saludo de todo corazón a los hermanos y hermanas de lengua alemana. Es hermoso rezar en comunión con la Virgen María para magnificar con ella al Señor y para encomendarle nuestras súplicas.
podemos estar seguros de que la Madre de Cristo está siempre cerca de nosotros, incluso en los momentos más difíciles de la vida. Que María los proteja a ustedes y a sus seres queridos. Herzlich grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Concepto que ahora el lector en lengua alemana traduce para los fieles que están conectados a través de nuestro portal Vatican News, de Facebook, del canal de YouTube en nuestro idioma y naturalmente de los micrófonos de Radio Vaticano. Maria beschütze euch und eure Lieben. Escucharemos ahora el saludo en lengua Santo española. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica que, de modo particular, extiende a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la oración con María. Estamos en vísperas de la fiesta de la Anunciación y esto ya nos indica que la vía maestra de la oración cristiana es la humanidad de Jesús. No podríamos entrar en esa intimidad con Dios si el Verbo no se hubiera hecho carne y no nos hubiese comunicado el Espíritu Santo para poder llamar a Dios Padre. Cristo es el mediador, el único mediador, el puente a través del cual llegamos al Padre. Nuestra oración es siempre por Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu. Cualquier otra referencia encuentra en esta verdad su sentido. Si María ocupa un puesto privilegiado en este itinerario, es porque nos indica el camino hacia su Hijo. Las manos, los ojos, los gestos de María son un catecismo viviente que nos muestran cómo adorar a Jesús en el pesebre, cómo seguirlo en el servicio a los hermanos, cómo acompañarlo en el extremo sacrificio de la cruz. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la Iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita entre las mujeres, o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Ella pide por nosotros pecadores en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Aquellos que, como durante esta cruel pandemia, se encuentran solos y desamparados, en ella hallan la ternura de la Madre que nunca nos abandona. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a confiar nuestras súplicas al Salvador a la poderosa intercesión de María, la Reina Madre que lleva ante el trono de su Hijo nuestro ruego, pues somos sus hijos queridos. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Es ahora el turno del lector en lengua portuguesa, Em nome das pessoas da língua portuguesa, quien lleva conectadas através dos al Papa meios los de sentimientos de comunicação gratitud y afecto filial testemunho a vossa de los santidade, fieles de este idioma que sentimentos de siguen la gratidão e catequesis a afeto través de los filial, medios de e comunicación asseguro as nossas orações y aseguran pelas al vossas pontífice sus intenções de oraciones pastor da Igreja por sus Universal. intenciones como pastor de la Iglesia Universal. No fim,
También anuncia que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y lee el resumen de esta catequesis que el Papa Francisco acaba de pronunciar. Na oração do cristão, a Virgem Maria ocupa lugar privilegiado porque é a mãe de Jesus. Sabemos que a estrada mestra da oração cristã é a humanidade de Jesus. Por esta sua humanidade, o Espírito Santo introduz-nos na relação filial de Jesus com o Pai Celeste. E daí nascem a intimidade e a confidência típicas da oração cristã. Abba, Papá. Cristo é o único mediador, a ponte que atravessamos para chegar ao Pai. Desta mediação única de Cristo recebem sentido e valor todos os outros intermediários a quem recorremos na nossa devoção, a começar pela Virgem Maria. Na iconografia das nossas igrejas, ela está sempre presente e, por vezes, até com grande realce, mas sempre associada ao Filho, sempre em função dele, nas suas mãos, nos seus olhos, na sua atitude geral. Recordamos que en esta catequesis el Papa destacó que Cristo es el mediador, el puente que atravesamos para dirigirnos al Padre, y que cada oración que elevamos a Dios es por Cristo, con Cristo y en Cristo, y se realiza gracias a su intercesión. De la única mediación de Cristo toman sentido y valor las demás referencias que el cristianismo encuentra para su oración y devoción, y en primer lugar la Virgen María, que ocupa en la vida y por tanto también en la oración del cristiano un lugar privilegiado, porque María es la Madre de Jesús. Además, en la iconografía cristiana su presencia está en todas partes y a veces con gran protagonismo, pero siempre en relación con el Hijo. Y al rezarle usamos expresiones dirigidas a ella presentes en los evangelios, como llena de gracia, bendita entre las mujeres. Además que añadimos ahora y en las situaciones concretas de la vida y en el momento final, para que nos acompañe en el paso a la vida eterna. Y el Papa destacó que en estos días de pandemia, María estuvo cerca de las personas que concluyeron su camino terrenal en una condición de aislamiento. Y ahora el Papa saluda. Saludo a los oyentes de lengua portuguesa y los invito en la víspera de la solemnidad de la Anunciación a dirigirse con confianza a la Virgen María, mujer del sí, que aceptó de buen grado la invitación del ángel y que también responde a nuestras súplicas, como y más que toda buena madre. María nos protege en los peligros. Ella está ahí rezando por nosotros, para rezar por quien no reza, porque ella es nuestra madre. El lector traduce ahora las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil, Portugal y demás localidades del mundo. Mulher do sim, que acolheu com prontidão o convite do anjo, responde de igual forma às nossas súplicas. Como e mais do que toda a boa mãe, María protege-nos nos perigos. Como y más que toda buena madre, María nos protege en los peligros. Ella está ahí rezando por nosotros, por quien nos reza también y porque ella es nuestra madre. Sigue ahora la lengua árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم. El lector se dirige al Papa para expresarle en árabe los sentimientos de los fieles de este idioma referentes al Santo Padre. Y ahora procede
a un resumen de esta catequesis. Catequesis sobre el tema de la oración en comunión con María, en la víspera de la solemnidad de la Anunciación. María, la mujer del sí, que ha acogido con prontitud la invitación del ángel y que también responde a nuestras súplicas, dijo el Papa, escucha nuestras voces. También las que permanecen cerradas en el corazón, que no tienen la fuerza de salir, pero que Dios, dijo Francisco, conoce mejor que nosotros mismos. El Papa dijo también que como y más que toda buena madre, María nos defiende en los peligros, se preocupa por nosotros, también cuando nosotros estamos atrapados por nuestras cosas y perdemos el sentido del camino y ponemos en peligro no solo nuestra salud, sino nuestra salvación. María, en cambio, está siempre allí, rezando por nosotros, rezando incluso por quien no reza, porque ella es nuestra madre. Además, el Papa exclamó que María, antes que ser madre, es la primera discípula de Jesús. عندما أوكل إليها تلميذه الحبيب قبل موته على الصليب بقليل. Y también dijo que en la oración del Ave María llegaría el título de Teotocos, es decir, Madre de Dios, que fue ratificado por el Concilio de Éfeso. Análogamente, y como sucede en el Padre Nuestro, después de la alabanza añadimos la súplica. Pedimos a la Madre que ruegue por nosotros pecadores para que interceda con su ternura ahora y en la hora de nuestra muerte, ahora en las situaciones concretas de la vida, dijo el Papa, y en el momento final para que nos acompañe en el paso a la vida eterna. María está siempre presente en la cabecera de sus hijos que dejan este mundo. Y si alguno se encuentra solo y abandonado, ella está allí. El Papa saluda a los fieles de lengua árabe. En la fiesta de la Anunciación, la mujer del sí, que aceptó la invitación del ángel, también responde a nuestras súplicas. Escuchen, ella no los defraudará porque ella está siempre allí, como estaba cerca de su Hijo, cuando todos lo habían abandonado. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Como hemos escuchado, al saludar a los fieles de lengua árabe, el Papa dijo que en la fiesta de la Anunciación, la mujer del sí, que ha acogido la invitación del ángel, responde también a nuestras súplicas, escucha nuestras voces. Por eso el Papa invitó a los fieles de lengua árabe a invocarla, porque ella no defrauda jamás, porque está siempre allí. Sigue la lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce y w innych krajach. De la misma manera, explica el pontífice que los fieles que están escuchando y siguiendo esta catequesis a través de los medios de comunicación lo hacen también para rezar por sus oraciones y por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego Y błogosławieństwa. explica que el Papa al final de la audiencia impartirá su bendición apostólica antes de rezar el Padre Nuestro en latín. Y ahora ofrece Dziś el w resumen de esta uroczystości catequesis. zwiastowania pańskiego katecheza poświęcona jest modlitwie w komunii z Maryją. Wiemy, że główną drogą modlitwy chrześcijańskiej jest człowieczeństwo Jezusa. Istotnie ufność typowa dla modlitwy chrześcijańskiej byłaby pozbawiona sensu, gdyby Słowo nie stało się ciałem, obdarzając nas w Duchu Świętym swoją synowską relacją z Ojcem. Każda modlitwa, jaką wznosimy do Boga, jest przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie i dokonuje się przez Jego wstawiennictwo. W tym jedynym pośrednictwie Chrystusa mają sens i wartość inne odniesienia,
które chrześcijanin znajduje dla swej Al igual que en modlitwy los pobożności. demás idiomas, se ofrece un resumen de esta catequesis en la que el Papa dijo que el papel de María que ha ocupado durante toda su vida terrenal y que conserva para siempre es ser humilde sierva del Señor, y que a un cierto punto en los evangelios ella parece casi desaparecer, pero vuelve en los momentos cruciales, como en Caná, cuando el Hijo, gracias a su intervención atenta, realizó la primera señal, y después vuelve en el Gólgota, a los pies de la cruz. El Papa Francisco recordó que Jesús extendió la maternidad de María a toda la Iglesia cuando se la encomendó al discípulo amado poco antes de morir en la cruz. Y desde ese momento todos nosotros estamos colocados bajo su manto, como se ve en ciertos frescos y cuadros medievales. Y así empezamos a rezarle con expresiones dirigidas a ella y presente en los evangelios, como la llena de gracia o bendita entre las mujeres. Y en la oración del Ave María pronto llegaría el título de Madre de Dios, que fue ratificado por el Concilio de Éfeso. Al mismo tiempo, y como sucede en el Padre Nuestro, después de la alabanza, solemos añadir la súplica para pedir a la Madre que ruegue por nosotros pecadores, para que interceda con su ternura ahora y en la hora de nuestra muerte. Saluto cordialmente tutti polacchi. Saludo cordialmente a todos los polacos, queridos hermanos y hermanas. En Polonia se celebra el Día Nacional de la Vida, establecido por el Parlamento en 2004. Mañana, en la solemnidad de la Anunciación, la Iglesia en Polonia celebra el Día de la Santidad de la Vida. Por intercesión de María, Madre de Dios, rueguen a fin de que en todo el mundo haya una renovada sensibilidad en las conciencias, en las familias, en la Iglesia y en la sociedad con respecto al valor de la vida humana en cada etapa y en cada condición. Los bendigo de corazón. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj w Polsce przypada Narodowy Dzień Życia, ustanowiony A propósito del Día Nacional de la Vida que se celebra en Polonia y que fue establecido en el año 2004, el Papa aprovechó para indicar a los fieles polacos que en la solemnidad de la Anunciación la Iglesia también celebra el Día de la Santidad de la Vida. Esto será mañana. Por intercesión de ella, dijo el Papa, por intercesión de la Madre de Dios, rueguen a fin de que en todo el mundo haya una renovada sensibilización en las conciencias, familias, Iglesia, del valor de la vida humana. Sigue ahora la parte final de esta catequesis en lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación social, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico y por todas sus intenciones. La audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín, al término del cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos, a cuantos padecen diferentes enfermedades y dolores. Ho appreso con dolore la notizia dei recenti attacchi terroristici He conocido in Niger, con dolor che hanno provocato los la ataques morte di terroristas 137 persone, que han causado la muerte de 130 personas. per le loro famiglie, Recemos per por las l'intera víctimas, por sus popolazione, familias, affinché la violenza a fin de que la subita violencia non faccia padecida smarrire no haga la fiducia nel perder cammino della la democrazia, confianza en el della giustizia e della pace. camino de la justicia y de la paz. In questi giorni En estos días, grandes inundaciones han causado graves daños en las localidades de Gales del Sur, en Australia. Estoy cerca de las personas y de las familias afectadas por esta calamidad, especialmente por cuantos han visto sus casas destruidas. Animo a quienes están prodigando para buscar a los
a las personas perdidas y llevar su socorro. Oggi è la giornata mondiale per la lotta Hoy contro es la la tubercolosi. Jornada Mundial de la Forse lucha questa contra la ricorrenza tuberculosis. un rinnovato impulso nella cura di tale Con malattia este e una día se accresciuta desea llevar un solidarietà renovado nei impulso confronti di quanti ne soffrono. de solidaridad Su para di quienes loro e sufren sulle esta loro enfermedad, famiglie sobre ellos y sus invoco il familias. conforto del Signore. Invoco el consuelo del Señor. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Los animo a ser siempre fervientes y generosos en la vida cristiana, especialmente en el testimonio de la caridad verso gli ultimi. hacia los más pequeños. Il mio pensiero va infine, Mi come di pensamiento, como es consueto, costumbre, se dirige a los ai ancianos, giovani, a los jóvenes, ai malati, a los ai enfermos sposi y a los novili. recién casados. Domani si Mañana celebra la solennità se celebra la solemnidad de la Anunciación Anunciación del Señor, nella quale en la que recordaremos a la Virgen que acoge con su sí el designio salvífico del Altísimo. También ustedes estén siempre tan dispuestos y dóciles a la voluntad de Dios. Amen y recen a María Santísima para que ilumine y conforte sus vidas. Mi bendición para todos. Y ahora se reza el Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nos debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fece cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Y con la bendición del Papa Francisco se ha concluido esta audiencia general celebrada en la Biblioteca del Palacio Apostólico este miércoles 24 de marzo. Saludamos a las emisoras que se han conectado con nosotros para seguir estas enseñanzas del Papa. Se trata de Radio Cáritas de Asunción del Paraguay, Radio San Camilo de Perú, Radio María de la Altagracia en la República Dominicana, Radio María de Venezuela, Panamá y México, de España, Popular TV de Murcia y Setel Montevideo de Alicante, y de los Estados Unidos de América, Radio Misión Católica de Savannah en Georgia, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, ESNE TV El Sembrador, EWTN TV y Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Georgia. Así que con este saludo a las emisoras, saludamos también a los oyentes, les deseamos un feliz día en que acabamos de escuchar la catequesis del Papa sobre la oración en comunión con María. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.